Bienvenido, esta es la capacitación para prevención del acoso laboral y comités de convivencia laboral del Grupo Colombiano de Desarrollo. Este va a estar dividido en varias partes. Primero vamos a ver una definición total del acoso laboral. El acoso laboral es un comportamiento de alguna persona que puede ser considerado como irracional y repetido, que recibe un trabajador o un grupo de trabajadores. Constituye un riesgo para la salud y su seguridad. Estos comportamientos pueden ser ejercidos por superiores a compañeros o subordinados. El acoso laboral pues tiene diferentes esquemas, diferentes actos que son considerados como acoso laboral. Aquí podemos ver diferentes actos, por ejemplo, la que se considera como la agresión física, independientemente de sus consecuencias. También lo que son comentarios que pueden ser considerados hostiles o humillantes, que pueden hacer sentir mal a la persona, generando una descalificación profesional. También lo que son múltiples denuncias disciplinarias para generar temor en la persona. Cuando hay también descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo, esto también puede ser acoso laboral, lo que son las burlas, el bullying en el lugar de trabajo, la alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona, cuando ya pasamos a otro nivel que tiene que ver con aspectos personales que no tienen nada que ver con relación al trabajo, esto puede ser también acoso laboral. Cuando la persona tiene que realizar labores que no tienen que ver nada con su perfil profesional, cuando son labores diferentes que pueden generar molestia en la persona, que lo ponen a hacer cosas para las cuales no ha sido contratado. También es un tema de acoso laboral cuando la persona pues se siente mal. Cuando ya pasamos a temas de expresiones, cuando hay expresiones que pasan de un nivel al tema de grosería, maltrato, eso también tiene que ver con el tema de acoso laboral. Aquí también podemos ver el tema de despidos injustificados, que la persona lo sacan de la empresa por temas que son desconocidos cuando ha tenido un desempeño laboral eficiente. Cuando hay exigencia de labores en horarios excesivos, entonces hay jornadas extendidas, jornadas que son por fuera del horario laboral, para aburrir, como se dice a la persona, eso también es acoso laboral. Cuando hay discriminación por los demás, cuando, por ejemplo, expulsan de un grupo a una persona, tratando de, de aislarlo, es también considerado acoso laboral. Estos son como los principales actos que son considerados acoso laboral. El acoso laboral se puede dividir en segmentos. Tenemos el acoso formal, acoso descendente, acoso horizontal y acoso ascendente. El acoso ascendente es cuando se da de un trabajador a una persona que es el jefe o un superior. El acoso horizontal se puede dar en lo que son un cargo que esté a mismo nivel. El acoso descendente es cuando se da de un jefe a un cargo que esté por debajo de él. Y el acoso formal es cuando se puede dar en cualquiera de los diferentes niveles. Entonces aquí vamos a ampliar el tema de estos conceptos.
Entonces, en el acoso formal vendría de la dirección de la organización. Es decir, que ya hay una filosofía en la empresa que está afectando a toda la organización. Este tipo de acoso se ha llamado también acoso institucional y es un tipo de acoso que se desarrolla por la empresa con el objetivo de suprimir a trabajadores incómodos. Entonces, cuando ya hay un trabajador que está con una filosofía diferente en la empresa, entonces se empieza a realizar el acoso sobre esa persona por, por toda la organización, más que nada por la parte administrativa. Se podría citar varias formas de ejercer el acoso, entre otras. Hay un empeoramiento deliberado de las condiciones de trabajo con la intención de obtener beneficios contractuales. Y hay un aumento deliberado de la carga de estrés para arguir incapacidad de trabajo o gestión. El acoso descendente aparece en menos barreras para ejercer el hostigamiento. Entonces, como les decía, este acoso es para cuando, cuando el jefe acosa a los empleados que están subalternos. En el acoso horizontal, el trabajador se ve acosado por un compañero con el mismo nivel jerárquico. Como lo decíamos, entonces son del mismo cargo o del mismo nivel jerárquico. En el acoso ascendente, entonces, como le decía anteriormente, pues el trabajador acosa a su jefe o a su superior. Entonces se ve agredido el superior, generalmente se produce cuando se incorpora a la empresa una persona con un rango jerárquico superior y sus métodos son más aceptados por los trabajadores. Hay unas etapas para el tema de acoso laboral. Entonces, dentro de esas etapas tenemos primero la fase de conflicto. Nace en la relación habitual entre las personas. Es el comienzo del acoso, puede ser cualquier situación o suceso trivial, real o inventado. Se abre paso a un deterioro de la relación laboral. En la segunda fase del acoso laboral comienza el acoso, se manifiesta en conductas que perturban a la víctima. La víctima puede seguir ignorando su verdadera posición y la característica principal es la repetición de esas conductas. Se incorpora al acoso otros miembros de la organización, al menos como testigos. La tercera fase es la fase de intervención. La situación ya afecta psicológicamente al acosado y pierde la orientación y el manejo de la capacidad relacional. Comienza a cometer errores. En un paso más, el acosado comienza un cuadro francamente depresivo. Y en la cuarta etapa es la eliminación. Comienza la baja por enfermedad, se le aparta de toda relación afectiva y comienza un cuadro clínico traumático. Son frecuentes las complicaciones en otras esferas de su vida. Tenemos unas modalidades en el tema de acoso laboral. Está lo que es el maltrato laboral, la persecución laboral, el entorpecimiento laboral, la discriminación y la desprotección. De acuerdo a esto, las fases del acoso laboral, entonces tenemos primero una seducción en la cual el acosador aún no ha manifestado su potencial violento. La seducción va dirigida al entorno. Después seguimos a una fase de conflicto. Aparece un conflicto de difícil solución. Luego viene lo que es un acoso moral. En él, la adopción por una de las partes en conflicto de comportamientos hostigados prolongados. Después venimos al entorno, entonces ya empezamos las personas que lo rodean, el conflicto, determinan la solución rápida o implantación del mismo. Luego viene la fase de actuación, el hacer empresarial, los estilos y la cultura organizacional disminuyen o potencializan el conflicto. Y por último viene la fase de marginación,
consiste en la exclusión del acosado del mundo laboral. Puede ir desde bajas médicas hasta el despido del trabajador. Dentro de las causas del acoso laboral, según Einarsen, identificó 3 modelos para abordar las causas del acoso laboral en función de la personalidad de las víctimas y del acosador, en función de las características inherentes a las interacciones humanas en las organizaciones y en el clima y el ambiente organizacional específicos en una organización. Entonces tenemos que las relaciones, la personalidad y el ambiente organizacional son las causas del acoso laboral. La personalidad. Hay personas más o menos conflictivas en determinados casos. El acoso puede radicar en las personalidades de una o de ambas partes. Sin embargo, lo más cómodo y fácil es fijarse en los tipos de personalidad de unos y de otros y proceder a la clasificación de tipos hostigadores y menos hostigadores. Existen algunas características personales que facilitan la aparición del acoso psicológico, las cuales los invitamos a conocer en el siguiente slide. Existen lo que son los trabajadores brillantes. En el desarrollo de su actividad laboral, son personas que se pueden considerar como peligrosas o competitivas por los líderes implícitos del grupo, que se sienten cuestionados por su mera presencia. Estos suelen ser personas con capacidad para el liderazgo, bien organizadas, que en situaciones de estrés o ante los problemas aportan rápidamente soluciones o toman el control. Los líderes de las organizaciones ven con muy malos ojos a este tipo de sujeto resolutivo y con cierto carisma de líder, ya que supone un competidor por el poder. Para acallar las ideas que proponen y acabar con su predominio, suelen ser rápidamente objeto de moving para que así su influencia sobre el grupo no vaya más. Por otra parte tenemos los vulnerables, que son individuos con alguna peculiaridad o defecto, o simplemente personas necesitadas de afecto y aprobación, que dan la impresión de ser inofensivos e indefensos. En este grupo también estarían englobados los ingenuos o inocentes. Por otro lado, existe un grupo de sujetos que suelen ser clasificados como personas que necesitan continuamente la aprobación de la gente que les rodea. Esta necesidad no suele ser exclusiva del ambiente laboral, sino que también sucede en más facetas de su vida, con los amigos, pareja, familia, etc. A este tipo de persona le cuesta mucho defender su opinión abiertamente y considera más importante que los demás estén contentos con sus decisiones que su propia satisfacción. Estos individuos suelen ser personas pacíficas a las que no se les suele oír, que no participan en la vida activa del grupo laboral, sino que están esperando para realizar la decisión que ha tomado el grupo sin él. Estas personas, ante su falta de autodefensa, son víctimas ideales de acoso, porque no se defienden de los ataques. Por otra parte, tenemos los amenazantes, que son sujetos activos, eficaces y trabajadores que ponen en evidencia lo establecido y pretenden imponer reformas o implantar una nueva cultura. Existen dos tipos de sujetos amenazantes: las personas recién incorporadas al puesto de trabajo y los sujetos que, aunque ya formaban parte de la organización, han sido cambiados de puesto o promocionados. Las interacciones humanas, el clima laboral, la emoción en el mundo laboral y las relaciones interpersonales y profesionales es otro de los factores de inducción del acoso. Cuando el clima sociolaboral carece de sistemas de apoyo y de cohesión, es fácil la aparición de conductas de acoso. Un clima competitivo e individualista puede generar enfrentamientos que más resultados den lugar a conductas de violencia. Ambiente organizacional. Desde la organizacional, algunos factores causantes del acoso laboral son la sobrecarga de trabajo, las deficiencias en los estilos de liderazgo, las deficiencias en el diseño de la tarea, el conflicto de funciones, insatisfacción con el clima, la cultura organizacional y los problemas de comunicación interna.
Se argumenta también que las políticas de aumento de productividad, reducción de costos y las situaciones de conflicto sobre derechos constituyen factores estructurales que propician el acoso psicológico en el trabajo. Las consecuencias generadas por el acoso laboral. Existen consecuencias individuales. Las consecuencias nunca son completamente individuales, sino que repercuten en el contexto del trabajador. En las primeras fases, la consecuencia puede ser privada y particular. En las últimas fases queda afectado el contexto inmediato del trabajador y, lógicamente, la misma organización en la que se da el acoso, generando problemas psicológicos, problemas conductuales o problemas médicos. Dentro de los problemas psicológicos son los primeros en aparecer antes de que aparezcan los conductuales y los médicos, y provienen del nivel de inseguridad emocional y cognitiva que la persona comienza a padecer. Los problemas más habituales son los trastornos generalizados de ansiedad. Luego vienen los problemas conductuales, aparecen como consecuencia a los problemas emocionales, generando cambios en los hábitos del trabajador, el cual trata de compensar los problemas con conductas poco adaptivas y disfuncionales, tales como el uso de abuso de todo tipo de sustancias que se afectan con el estado de ánimo. Problemas médicos. Luego de los problemas conductuales podemos tener problemas médicos. Los problemas pueden ser de todo tipo, especialmente en los trabajadores propensos a somatizar. En enfermedades, los problemas emocionales, el estrés resultante afecta de forma global al estado general de salud de la persona y disminuye su resistencia a las enfermedades. El estrés resultante de las situaciones de acoso laboral genera consecuencias organizacionales, que pueden ser consecuencias directas o consecuencias indirectas. Dentro de las consecuencias directas se identifican principalmente tres tipos de consecuencias directas, dentro de las cuales se encuentran el aumento del ausentismo de corta duración, el aumento de la deserción laboral y el aumento de la accidentabilidad. Y dentro de las consecuencias indirectas tenemos la disminución del rendimiento del trabajador, disminución de la capacidad operativa y funcional de la resolución de conflictos y problemas organizacionales y afectación del clima laboral y de confianza de toda la organización. Medidas preventivas frente al acoso laboral. Debemos identificar lo que son los riesgos psicosociales en la empresa. Para ello es útil recurrir a indicadores que permitan detectar si hay cambios en las conductas de los trabajadores, como son, por ejemplo, la formación de clanes que excluyan al resto de compañeros, el aumento del asentismo, las tensiones y conflictos entre compañeros, las conductas de aislamiento, bajas laborales, y establecer mecanismos de corrección de acuerdo a la identificación de los riesgos psicosociales que permitan eliminar o minimizar de inmediato cualquier acción violenta o situación de acoso detectadas contra un trabajador, como gritos, insultos, humillaciones, marginación, con independencia de que se haya realizado la exigible identificación y evaluación de riesgos. Actuar sobre la organización del trabajo de la empresa para favorecer un clima laboral. Los problemas de acoso laboral suelen estar asociados con la organización del trabajo y la gestión de los conflictos. Si estos dos aspectos no son los adecuados, acostumbran a ser el origen de conductas violentas y acosadoras. Reducir el volumen de trabajo monótono y repetitivo. Ofrecer a cada trabajador la posibilidad de escoger la manera de ejecutar su labor, si es posible. Igualmente, se deben facilitar los medios necesarios para realizar la actividad correctamente y sin riesgos. Asimismo, se debe ofrecer una información precisa sobre el puesto de trabajo, así como de los objetivos pretendidos. Dentro de las medidas preventivas frente al acoso laboral, tenemos que pues debemos hacer la identificación de riesgos en la empresa con el fin de eliminarlos. Entonces, esta identificación se puede hacer por medio de una batería de riesgo psicosocial. En nuestra compañía Grupo Colombiano hemos realizado esta identificación de riesgos y nos ha arrojado un nivel de riesgo bajo.
Luego de la identificación de los principales riesgos, la compañía debe establecer mecanismos de corrección que permitan eliminar o minimizar de inmediato cualquier acción violenta o situación de acoso detectada. Es muy importante la labor del Comité de Convivencia Laboral. En nuestra compañía pues tenemos este comité y en este momento está realizando actividades para la prevención. Esta capacitación es una de ellas. Va enfocada a realizar una divulgación de todo el tema de acoso laboral para que nuestros compañeros identifiquen en qué situaciones pueden estar ante una situación de acoso laboral y cómo prevenir este tipo de situaciones. Luego de esto, vamos a actuar sobre la organización. Cuando la empresa pues conoce el tema del acoso laboral, puede generar mecanismos y puede generar una cultura de prevención ante el acoso laboral. También existen otro tipo de medidas preventivas que es, por ejemplo, los trabajos monótonos o repetitivos. En nuestra organización pues no tenemos este tipo de conflicto ya que no tenemos trabajos que se realicen, que sean monótonos o que tengan que realizarse el mismo trabajo todos los días, sino que nuestra labor es una labor que es rotativa, que vamos a realizar diferentes labores cada uno de los días. También dentro de estas medidas preventivas está la de implantar en la empresa formas de dirección democrática y evitar las que son autoritarias. Entonces aquí la participación de los trabajadores, entonces existen muchos canales de comunicación. Estamos en constante comunicación con nuestros trabajadores por medio de correos, por medio de WhatsApp, por medio de diferentes medios en los cuales ellos nos pueden reportar cualquier situación y pues ya teniendo este conocimiento, pues pueden reportar lo que son acosos, casos que pueden presentarse de acoso laboral. Entonces, con esta capacitación podemos fortalecer el conocimiento tanto de la empresa como de los trabajadores. Debemos fomentar lo que es la participación de los trabajadores y los representantes por medio de reuniones, charlas, boletines informativos también. Es una de las medidas preventivas. Establecer por parte de la empresa y lo de los trabajadores el compromiso ético. Entonces debemos impulsar un entorno libre de acoso, fijar un código de conducta en el que se explique claramente las acciones que son aceptables y las inaceptables, así como las consecuencias que comporta el incumplimiento de las normas y las sanciones correspondientes. Igual como se deben generar normas, pues también se deben generar sanciones correspondientes para que den cumplimiento a todas las normas que se han creado. Implantar procedimientos, protocolos consensuados. Entonces, cuando nosotros tenemos claro cuál es el procedimiento que debemos tener en cada una de las actividades, es es mejor el desempeño de cada uno de los trabajadores. Entonces, por ello, hemos implantado varios procedimientos para ejecutar las diferentes actividades. Implementar las ayudas y los mecanismos necesarios. Entonces, es importante también, pues, como les decía anteriormente, el reporte de cualquier necesidad que tengamos en nuestro desempeño o herramientas que necesitemos en nuestro desempeño laboral para poder tener lo necesario y pues tener un buen desempeño laboral. Formar a los directivos, mandos y trabajadores de la empresa sobre el trato a las personas en su trabajo y seleccionar a los individuos que ocupan cargos de responsabilidad atendiendo a su capacidad de dirección. Entonces, nosotros estamos en constante capacitación. Hemos generado un plan de capacitación anual en el cual vamos a vincular muchos temas que tienen que ver con prevención del acoso laboral y temas que nos ayudan al mejoramiento personal también para que tengamos conocimiento de cómo prevenir este riesgo que es tan importante y que puede causar tantos daños en la compañía. Dentro de esta parte vamos a ver una de las herramientas de prevención del acoso laboral más importante, que es nuestro Comité de Convivencia Laboral.
El Comité de Convivencia Laboral está representado por representantes del trabajador y representantes del empleador en igual número y tienen la función de recibir y dar trámite a las quejas presentadas, quejas de acoso laboral. Entonces, con ellos pues tenemos el canal abierto de comunicación y ellos están en constante comunicación también con nuestros trabajadores para que abramos también nuestras inquietudes y nuestras sugerencias para que podamos tener un buen funcionamiento tanto de los trabajadores como del comité. Entonces, dado el caso de que presentemos una situación de acoso laboral, debemos acudir en este momento pues a nuestro comité de convivencia laboral para reportarlo, ya sea vía escrita o por correo electrónico. Entonces, acá podemos ver las funciones del comité de convivencia laboral. Está la principal, que es recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan. Por otra parte, después de recibidas estas quejas, debemos examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral al interior de la entidad pública o empresa privada. Entonces, después de recibir esa queja, nosotros debemos tramitarla. Después de esto, pues debemos escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja. Entonces, vamos a realizar una reunión para verificar qué situación se ha presentado. Se adelantará una reunión con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias. Y se formulará un plan de mejora concertado entre las partes para construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad. Se va a hacer el seguimiento de los compromisos adquiridos por las partes involucradas a las quejas, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado. Bueno, entonces aquí ya con esta información vamos a terminar esta charla y esperamos que haya sido de su agrado y nos continuaremos viendo en un siguiente video. Muchas gracias.